Hola a todos. Hoy realizaremos un recorrido a través de momentos cruciales que han modelado la concepción y la práctica de la educación inclusiva a nivel internacional y en nuestro país. La educación como derecho fundamental y la búsqueda de la inclusión han sido procesos históricos impulsados por declaraciones, convenciones y legislaciones tanto a nivel global como nacional. Esta línea de tiempo destaca algunos de los hitos más significativos en este camino, desde la proclamación de los derechos humanos hasta las leyes más recientes. La idea de una educación accesible y equitativa para todos ha ido tomando forma. Acompáñenme a explorar los momentos claves que han marcado esta evolución. Antes de entrar en materia, a modo de introducción, quisiera mencionar que aquí en Colombia, los primeros indicios de atención a la educación especial se remontan a 1925, con la creación del Instituto de Sordomudos y Ciegos, marcando el inicio de normativas específicas. Ya posteriormente, la creación del Instituto Nacional de Pedagogía, con sus dos etapas, sentó la base para la formación de educadores. En el escenario internacional, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la creación de la UNESCO en 1945 fue fundamental. Su enfoque en fomentar la comprensión intercultural a través de la educación sentó un precedente importante para la inclusión. Un hito trascendental llegó en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento histórico proclamó la educación como un derecho fundamental para todos, un principio que impulsaría futuras legislaciones inclusivas. Bueno, la década de 1950 trajo consigo importantes avances. A nivel internacional tenemos la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Enfatizó la necesidad de proteger y educar a la infancia. Y en Colombia, la creación del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, en 1955 marcó un paso significativo en la atención y la garantía de derechos para las personas con discapacidad visual. Bueno, seguimos con la década de 1960. En la década de 1960, la Convención contra la Discriminación en Educación a nivel internacional buscó erradicar la segregación en las aulas. En Colombia, la creación del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en 1968 fue crucial para el desarrollo de la educación para personas con discapacidad auditiva. Cuando hablamos de los años 70, estamos hablando de una época de muchos cambios en todo el mundo. Fue una década en la que se empezó a hablar con más fuerza sobre los derechos de las personas con discapacidad y a reconocer por fin que tenían que ser tratadas con dignidad, respeto y con igualdad de oportunidades. En 1975, por ejemplo, la ONU hizo algo muy importante, publicó la Declaración de los Derechos de los Impedidos. ¿Qué significó esto? Que a nivel internacional se empezó a dejar claro que las personas con discapacidad no solo necesitaban apoyo, sino que tenían derechos que debían ser protegidos por todos los estados. Y Colombia, aunque con sus propias particularidades, también empezó a moverse en esa dirección. Un año después, en 1976, se expidió el decreto 088. Este decreto fue como un primer intento serio del gobierno colombiano por mirar hacia la educación de las personas con necesidades especiales. Lo que buscaba era reorganizar el sistema educativo para que pudiera responder mejor a quienes por alguna condición requerían una atención diferente. No se trataba solo de incluirlos en las escuelas, sino de pensar cómo enseñarles de manera que realmente pudieran aprender y desarrollarse. Claro, no era perfecto y todavía faltaban muchas cosas por hacer, pero hay que reconocer que fue un paso importante. En ese momento se empezó a entender que no se trataba de adaptar al estudiante al sistema, sino más bien de adaptar el sistema educativo para que respondiera a la diversidad de todos los estudiantes. Entonces sí, los años 70 marcaron una etapa clave. Fue el inicio de una conversación que con el tiempo se ha ido fortaleciendo y que hoy sigue más viva que nunca. La necesidad de construir una sociedad más inclusiva, donde nadie se quede por fuera y donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades para aprender, crecer y participar. Durante los años 80, el mundo siguió avanzando en temas de inclusión.
especialmente lo que tiene que ver con la infancia. Fue una década en la que se consolidaron muchas ideas sobre los derechos de los niños y de las niñas, y se empezó a hablar con más claridad de la importancia de garantizarles no solo el acceso a la educación, sino una educación inclusiva, respetuosa, pensada desde sus diferencias. Uno de los grandes hitos fue en 1989, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención, que sigue siendo una referencia clave incluso hoy, dejó muy claro que todos los niños tienen derecho a desarrollarse plenamente, a participar, a expresarse y por supuesto a recibir educación en igualdad de condiciones. Y eso incluye a aquellos que tienen alguna discapacidad. Ahora, si miramos lo que está pasando en Colombia, también hubo movimientos importantes. En 1981, por ejemplo, se celebró el Año Internacional de los Impedidos. Esto no solo fue un acto simbólico, sirvió para poner el tema sobre la mesa y empezar a generar más conciencia en la sociedad. Se habló más de la inclusión, se reconoció que existían muchas barreras, no solo físicas, sino también sociales, culturales, y que era urgente empezar a derribarlas. Un paso concreto que se dio fue la expedición de la Ley 12 de 1987. Esta ley tenía como objetivo principal eliminar las barreras arquitectónicas, es decir, todas esas estructuras físicas que dificultaban o directamente impedían la movilidad de personas con discapacidad. Rampas, accesos adecuados, baños adaptados, cosas que hoy damos por sentado, pero que en ese momento apenas estaban empezando a exigir. En resumen, los años 80 fueron un tiempo de despertar, tanto en el plano internacional como en Colombia. Se empezó a hablar de inclusión desde la niñez y se tomaron medidas para que las ciudades y los espacios comenzaran a volverse un poco más accesibles. Todavía era el comienzo, pero fue un comienzo necesario para seguir avanzando. Cuando llegamos a la década de los 90, el panorama comienza a tomar mucha más fuerza. Esa fue una etapa clave, decisiva para todo lo relacionado con la educación inclusiva. No solo se hablaba ya de derechos, sino que se empezaron a construir rutas claras de acción, tanto a nivel global como en Colombia. En 1990, por ejemplo, se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Homtien, Tailandia. ¿Qué pasó allí? Que por primera vez líderes de muchos países se reunieron con un objetivo muy claro: garantizar que todos, absolutamente todos, tuvieran acceso a una educación básica de calidad. Y cuando decimos todos, eso incluye también a las personas con discapacidad, que históricamente habían sido excluidas del sistema educativo o recibían una educación totalmente segregada. 4 años después, en 1994, otro evento histórico consolidó aún más esta visión, la Declaración de Salamanca. Esta declaración, nacida de una conferencia internacional en España, fue un parteaguas. Allí se dejó claro que las escuelas deben adaptarse a los estudiantes y no al revés. Se habló de escuelas inclusivas, es decir, escuelas pensadas para atender la diversidad de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. Este fue uno de los mensajes más potentes de la década. La diversidad no es un problema, es una riqueza. Y en Colombia también se estaban dando pasos importantes. En 1991 se promulgó la nueva constitución política y fue un cambio de mentalidad total. La nueva constitución reconoció a Colombia como un país pluriétnico, multicultural y comprometido con todos los derechos humanos. Dentro de ese marco, la educación pasó a verse como un derecho fundamental, garantizando para todos los ciudadanos sin discriminación. Luego, pues ya en 1994 llegó la Ley General de Educación, que retomó muchas de estas ideas internacionales y las aterrizó al contexto nacional. Esta ley no solo definió los niveles del sistema educativo, sino que incluyó por primera vez, de forma clara, principios de integración educativa para personas con discapacidad. Se empezaba a entender que la inclusión no era un favor, ni una excepción, sino una obligación del Estado. Así que sí, en los años 90 fueron un momento de transformación profunda. Se sentaron las bases de lo que hoy llamamos educación inclusiva y tanto el mundo como para Colombia empezaron a construir caminos más firmes para garantizar que nadie pues quedara por fuera del derecho a aprender. Ya entrando a la década del 2000 se dio un paso gigante en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito educativo. A nivel internacional, el año 2006 marcó un antes y un después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Promovía nada más y nada menos
que por las Naciones Unidas. Esta convención no fue solo una declaración de buenas intenciones, sino un tratado vinculante que exigía a los países firmantes, incluido Colombia, adoptar medidas concretas para garantizar la inclusión real en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, en la educación. Uno de los mensajes más contundentes de esta convención fue que la educación inclusiva no es opcional. No se trata de crear espacios especiales para personas con discapacidad, sino de garantizar que todas puedan aprender en entornos comunes, en igualdad de condiciones, con los apoyos que necesiten y con pleno respeto a su dignidad. Es decir, no basta con abrir la puerta del salón, hay que asegurar que todos puedan entrar, participar y aprender. En Colombia también se avanzó en esta dirección. En el año 2009 se expidió el decreto 366 que se enfocó específicamente en cómo organizar el servicio de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas oficiales. Este decreto es importante porque reconoce que no basta con tener buenas intenciones, es necesario contar con personal capacitado, con herramientas adecuadas y con estrategias pedagógicas que respondan a la diversidad del aula. Con este decreto, el país comenzó a estructurar mejor el papel de los docentes de apoyo, de los intérpretes, de los modelos de enseñanza diferenciada y a hablar en serio sobre la corresponsabilidad entre el sistema educativo y las familias. Es decir, ya no se trataba solo de integrar los estudiantes, sino de garantizar una atención de calidad para ellos dentro del sistema regular. Bueno, y ya para cerrar este recorrido, llegamos a la década de 2010, donde el panorama global reafirmó con más fuerza que nunca la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En 2015 los países del mundo adoptaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, y uno de ellos, el número 4, se centró precisamente en esto: asegurar que todas las personas, sin importar su condición, tengan acceso a una educación que realmente les permita aprender, crecer y desarrollarse. Colombia no se quedó atrás. En 2013 se aprobó la Ley Estatutaria 1618, una norma clave que estableció de forma muy clara las garantías para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley no solo habló de inclusión en la educación, sino en todos los ámbitos de la vida social: el trabajo, la salud, la participación política, la cultura, entre otros. Pero en el campo educativo, un paso fundamental llegó en 2017 con la expedición del decreto 1421. Este decreto definió ya con mucho más detalle cómo debía implementarse la educación inclusiva en Colombia. Habló de apoyos, ajustes razonables, flexibilización curricular, formación docente y trabajo articulado entre familias, escuelas y entidades del Estado. Es decir, se empezó a pensar en la inclusión como un proceso estructural, no como una solución improvisada. Bueno, ya a manera de conclusión, todo este recorrido nos muestra que la educación inclusiva no ha surgido de la noche a la mañana. Ha sido el resultado de décadas de reflexión, lucha, acuerdos y transformaciones. Cada declaración, cada convención, cada ley que hemos mencionado ha aportado un ladrillo más en la construcción de un sistema educativo más justo y humano. Y aunque hemos avanzado mucho, también es cierto que la tarea no ha terminado. La inclusión no es algo que se logra una vez y ya. Es un proceso vivo, en constante evolución. Requiere que todos, docentes, estudiantes, familias, instituciones, gobiernos, mantengamos un compromiso activo y consciente para reconocer, valorar y atender la diversidad. Porque al final, hablar de educación inclusiva es hablar de justicia, de equidad y sobre todo de dignidad humana. Muchas gracias.